habíamos estado trabajando acerca de Cristo ante la hipocresía. Y hoy pues vamos a estar trabajando la segunda parte de este tema, que es un tema que, bueno, nos compete a todos porque de alguna manera todos estamos sirviendo en la obra del Señor, hemos estado trabajando, ayudando, aportando de alguna manera. Y esto pues Y básicamente, molestando el internet. por favor no prendan los micrófonos, te lo recomiendo porque se nos interrumpe acá el asunto. Entonces, básicamente a todos nos conviene esto porque pues, necesitamos conocer acerca de las cosas que al Señor tanto le desagradaban, sobre todo o particularmente acerca de las personas que se encuentran en liderazgo de alguna manera en su obra. Bien, y vamos a mirar, a ver un breve resumen de lo que habíamos trabajado en la ocasión pasada. Habíamos dicho que la hipocresía proviene del teatro, que consistía en usar una máscara. Recuerden que habíamos dicho que el, el actor es hipócrita, es un hipócrita. Era realmente el origen de esta expresión. Y vimos cómo el Señor comparó la hipocresía con la levadura. Se trata de un virus. La levadura es muy contagiosa, cunde y afecta, como lo vimos en la ocasión pasada, toda la masa, contamina e impregna todo. Y bueno, de alguna manera todos estamos contagiados con esa levadura que es la hipocresía. Y la advertencia del Señor fue muy contundente, muy fuerte. Recuerden ustedes que lo veíamos allá en Lucas 12, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es aparentar ser quien no se es, y en el aspecto espiritual es aparentar una espiritualidad que no se tiene. Entonces, eso era lo que estábamos trabajando en la ocasión pasada. Veíamos también que es muy grave cuando se ejerce la hipocresía en el liderazgo y que pues es la más detestable ante los ojos del Señor. Falsifica lo más sagrado que es la relación con Dios. Y Jesús la atacó frontal y abiertamente. El Señor no se anduvo con rodeos acerca de la hipocresía, habló de ella sin reservas y lo que Él nos está enseñando es que no se puede ser laxo con la hipocresía. Debemos estar atentos para evitar que nos invada, que nos tome el control de nuestras vidas, porque eso es lo que hace. Y la idea en este seminario, en esta charla, es que nosotros la busquemos en nosotros mismos. Y empezamos viendo cómo el Señor nos ayudó a identificar los síntomas con los cuales se manifestó la hipocresía en los fariseos y que son los síntomas que veíamos que nosotros debemos buscar en nuestra propia vida para evitar, para descubrirla, para identificarla en nuestras propias vidas. Ya habíamos visto estos que tenemos aquí anotados. Solo les importa la apariencia. Esencialmente quieren ser vistos. Entonces, para ser vistos, pues hacen obras de justicia, que lo veíamos en la ocasión pasada. Hacen oraciones que generalmente se les quedan sin respuesta, obviamente. Y también hacen ayunos. Creo que me quedé también sin video. Y ya lo pongo. Ya. Hacen ayunos. Ahí creo que ya estoy, ¿no? Y fíjense ustedes que respecto a las obras de justicia, a las oraciones y a los ayunos, el Señor les dijo, ya tienen su recompensa. O sea, sus obras de justicia no van a recibir una recompensa de parte de Dios porque su recompensa ya la tuvieron. ¿Cuál? Ser vistos. Sus oraciones tampoco van a tener respuesta. Ahí veíamos en la ocasión pasada por qué en algunas ocasiones no se ve la respuesta a nuestras oraciones. Hacen ayunos, que como lo veíamos también, el ayuno tiene un objetivo principal que es tener intimidad con Dios, es acercarnos al Señor. A veces nosotros queremos utilizar el ayuno como un arma, como una forma de obligar al Señor a que nos conceda algo. Eso no es cierto, eso no funciona así. Critican lo que hacen los demás, juzgan y condenan a otros, tienen falsas expectativas de bendición, tienen falsas expectativas económicas, se aferran a la tradición, eso es una característica, mejor dicho,
particular fundamental del fariseo, de la hipocresía, y quieren impresionar primeramente a los hombres y luego a Dios, objetivo que es de lo más detestable. Y entonces, pues hoy vamos a continuar analizando más los síntomas y las características de la hipocresía. Recuerden que la hipocresía, como lo veíamos, es muy sutil, se puede camuflar y la vamos a identificar a través de estos síntomas. Entonces, otro síntoma de la hipocresía que nosotros encontramos es que quieren pruebas. Los, los fariseos, perdón, la hipocresía busca que se le presenten pruebas. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Miren ustedes que esta es otra característica normal y permanente de la hipocresía que ocasiona eso, ¿no? Andar pidiendo señales, andar pidiendo pruebas, andar pidiéndole al Señor demostraciones. Señor, si tú me amas, haz tal cosa. Si es verdad que me amas, concédeme tal otra. Y utilizamos todo eso para tratar de chantajear al Señor, pretendiendo obligarlo a que haga algo que nosotros queremos. Entonces, la verdad es que las señales siguen a los que creen y no al revés. Entonces, nosotros, el Señor Jesucristo enseñó eso, ¿no? Nosotros a veces andamos detrás de las señales y no es ese la forma o la, el proceder del Señor. Así no es como Él actúa. De otro lado, también convierten la fe en un negocio lucrativo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Entonces, miren ustedes que el hipócrita o la hipocresía nos hace a veces pensar en cómo obtener lucro de, de, de la religión o de el hecho de compartir la palabra. Muchos lo han vuelto negocio con el propósito de enriquecerse. De hecho, ustedes saben que existen muchos lugares donde se cobra, inclusive se hacen unas encerronas a las personas para pedirles dinero. Eso sigue actuando hoy en día, ¿no? Están buscando el lucro. Ven en la fe es una posibilidad de negocio, una posibilidad de enriquecimiento. Una cosa es lo que dijo el Señor, que el obrero es digno de su salario, que las personas que están sirviendo en la obra del Señor, los que están trabajando, los que están siendo obreros en su obra, como por ejemplo los pastores, como por ejemplo los evangelistas, como por ejemplo cualquiera de los ministerios, las personas que ustedes conocen del staff en la iglesia, por ejemplo en el caso particular del Río, pues obviamente están trabajando en el Evangelio y viven del Evangelio, y eso lo enseñó el Señor, que trabaja en el Evangelio vive del Evangelio. Eso está bien. Lo malo está cuando hay personas inescrupulosas que buscan ese enriquecimiento a través de lo que están haciendo por medio de la fe. Y el Señor Jesucristo no murió para que nosotros hiciéramos un buen negocio con ello, un negocio para nuestro beneficio propio. Ese no fue el propósito del Señor. Y por supuesto, repito, las personas que están trabajando en su obra tienen derecho a un salario, un sueldo, porque pues están dedicados 100% a ello y necesitan vivir. Entonces, pues eso el Señor lo instituyó desde el Antiguo Testamento. Recuerden que en esa época eran los levitas los que tenían esa opción. Y hoy en día, pues las personas que se encuentran trabajando directamente en la obra. Ahora, ¿qué mira el Señor? El Señor mira el corazón, al Señor no lo podemos engañar, al Señor no le podemos dar vueltas.
Otra característica, otro aspecto importante es que no practican lo que predican. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Entonces, eh, uno, y lo hemos hablado en otras ocasiones, uno puede preparar una enseñanza y traerla, pero, pero mucho más que traer una enseñanza o estudiar la palabra con un propósito, eh, más importante que eso es vivirlo. Recuerden que la escritura dice, en otra parte dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que habrá mayor condenación para ustedes, ¿no? Porque es muy fácil pararse uno en un púlpito o pararse ante un grupo y decirles todo lo que la palabra dice que deben hacer. Y otra cosa es vivirla, es hacerlo, porque predicarlo, pues, fíjense que el fariseo, el hipócrita lo hace con la mayor facilidad. Otra cosa es llevar a la práctica lo que uno mismo está enseñando, y ahí es donde está el gran compromiso de quien se pone a la enseñanza, ¿no? Entonces, algo esencial y que nosotros debemos ver y que ocurre mucho en el liderazgo, en las personas que se dejan manipular por la hipocresía. Es algo que nosotros debemos estar atentos. La hipocresía nos sorprende en el momento menos pensado. Y como les dije a ustedes desde un principio, todos estamos contaminados con el virus de la hipocresía en algún grado. Otra característica es que buscan reconocimiento. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, que más o menos es maestro. Entonces, ese reconocimiento, ese deseo de que se les rinda pleitesía, de que se les salude pues con reverencia, de sentirse como de una casta superior a los demás. Esa es característica, mejor dicho, evidente de una actitud de hipocresía que ha ido tomando en ocasión en una persona. Les gusta eso, que les rindan honor, que les pongan la alfombra roja. Y ahí es donde nosotros también tenemos que estar pendientes, sobre todo, como les digo, las personas que se encuentran en el liderazgo, y yo sé que la mayoría de ustedes participan de alguna forma en uno u otro de los ministerios que hay en la iglesia. Entonces, aquí en esto tenemos que tener cuidado todos nosotros. Aquí ninguno, como dijo el Señor Jesucristo, puede levantar la mano, ¿no? Lanzar la primera piedra, porque pues todos tenemos que cuidarnos mucho. Bien. Otra característica es que se creen más justos que los demás. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestro antepasado, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Fíjense que el Señor era muy enérgico y sarcástico con ellos, ¿no? Es decir, habla de que ellos mejoraban y embellecían las tumbas de los mártires, y Jesús les presentaba o les mostraba que en eso estaban teniendo una actitud de hipócritas. Según lo que les explica ahí, les dice: ustedes son hijos de hipócritas, son hipócritas y además hijos de hipócritas. Sus antepasados asesinaron a los mártires, y el Señor hace hincapié siempre es en el hombre interior. El Señor siempre hace hincapié en lo que hay realmente en el corazón y no en las apariencias externas. Pero los fariseos tenían una característica: ellos se preocupaban por lo externo. Entonces, veremos al final realmente cuál es la importancia que nosotros debemos darle a eso y cómo nosotros debemos estar atentos
a lo del aspecto externo, porque es que el aspecto externo, la apariencia, lo que se ve, es lo que realmente al fariseo le interesa, es lo que realmente para él es esencial. Otro aspecto, pierden de vista lo importante. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces, recordemos un poquito el asunto de los diezmos que vimos en alguna ocasión allá en el río y que digamos que fue un tema que yo creo que toda la iglesia lo escuchó acerca del tema de los diezmos. Entonces recordemos que los términos en los cuales el Señor habla de los diezmos son esos: dedicar, santificar, consagrar, ofrecer, apartar, presentar, separar, llevar. Fíjense ustedes que el término no es pagar. Recuerden ustedes que hicimos un día una charla que se llamó No pagues los diezmos, porque es que los diezmos no se pagan, se dedican, se consagran, se apartan. Apartar es santificar, ¿no? Se ofrecen de corazón al Señor, se presentan con reverencia, se llevan con esa disposición de amor. Pero el fariseo, no, el fariseo cayó, fue en otra cosa, él estaba más pendiente de otras cosas. El asunto de los diezmos es un asunto que tiene que ver mucho con lo espiritual. El asunto de los diezmos se trata de algo espiritual. Estos actos implican absoluta sinceridad y devoción. Hacerlo hipócritamente, pues profana este hecho, profana este acto. Y ellos lo han reducido a un compromiso simplemente legalista, una obligación al cumplimiento de una norma más de la ley. Pero perdieron de vista la justicia, la misericordia y la fidelidad, y el Señor les dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero no se trata de simplemente obedecer reglas, que es a lo que redujeron los fariseos el tema de los diezmos. Y recuerden ustedes que ellos contaban los granitos, ¿no? Estaban era en esa minucia de cumplir con el detalle, pero olvidaban lo importante. Entonces se centraban en los detalles, más no en el sentido que el asunto del diezmo tiene. Y las prácticas espirituales, que entre ellas está el diezmo, tienen un propósito o un sentido mucho más profundo que simplemente el realizar un acto en sí. Entonces el Señor despreciaba de los fariseos esos escrúpulos legalistas, esas intenciones perversas, que lo único que buscaban era demostrarle a los demás que sí estaban cumpliendo a la minucia. Pero la verdad es que con esto estaban impidiendo el desarrollo del verdadero carácter cristiano cuando le enseñaban a sus discípulos acerca de los puntos de la ley, ¿no? Más adelante el Señor trata tres aspectos esenciales de los cuales habíamos hablado un poquito, pero que vamos a retomar hoy, que son tumbas, cargas y llaves. El apóstol Lucas registra esas tres ilustraciones, y el Señor él las utiliza como ejemplo de lo que está ocurriendo para exponer las malas actitudes de los países. Entonces el Señor habla de estos tres aspectos: de las tumbas, de las cargas y de las llaves. Entonces dice: hay de ustedes que son como tumbas sin lápidas, de las que anda la gente sin darse cuenta. Y es que los fariseos se cuidaban mucho de lo ceremonial, y entre las normas ceremoniales que había estaba el de no contaminarse con los muertos. Entonces, si por ejemplo una persona moría y era enterrada en tierra, perdón la redundancia, podría no haber ninguna identificación de que ahí hay un cadáver de una persona, que ahí hay un muerto. Entonces, si una persona pisaba la zona por donde el pasto ya había tapado la tumba, entonces la persona se contaminaba. Entonces marcaban las tumbas para evitar que la gente se contaminara, porque ellos vivían pendientes de eso, no querían contaminarse con cadáveres, ¿no? Y para ellos, pues, se aseguraban de marcar muy bien las tumbas y de esa manera evitar que se fueran a contaminar con los muertos. Entonces, para eso sí jugaban un papel muy importante, pues, las lápidas.
Entonces el Señor les agrede directamente y les dice, no, ustedes se están ocupando de lo que no importa. Les dice, ustedes son como como los sepulcros sin marca, porque sin lápida no aparecían o no parecían sepulcros para nada, ¿no? En absoluto, parecían que fueran sepulcros si no fuera por la lápida que hay ahí. Y aunque ellos pensaban que eso los hacía más santos, lo que estaban haciendo era más daño. ¿Daño a quién? Pues a las demás personas que como ustedes saben, ellos eran los líderes espirituales que estaban recibiendo las enseñanzas que estas personas daban. Entonces, por supuesto, la actitud de ellos, su proceder, su forma de actuar, que se suponía debería ser el ejemplo para los demás, dado que ellos eran los líderes, pues estaba haciendo era más daño, ellos estaban enseñando lo más impropio de lo que hay que hacer, porque fíjense ustedes que el cristianismo se trata de tener una relación de amor con el Señor. Pero ellos lo redujeron a reglas, al igual que sigue pasando, como lo hemos dicho, hemos insistido muchas veces en eso a través del discipulado. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Ustedes saben que existen los grupos que están centrados en el judaísmo y que les encanta mucho estudiar a profundidad la Torá y los libros y conocer sobre las miles de interpretaciones que hay al respecto, pero con una intención perversa, que es la intención de preocuparse por estas cosas externas, de mostrar muchas cosas que en realidad no tienen mayor importancia. Entonces el Señor les hablaba de eso aquí en este pasaje más o menos. Se ofenden si no se les da reconocimiento. Y entonces aquí vemos el caso de un hipócrita ofendido, que me encanta porque lo cita ahí Lucas 11. Dice, uno de los expertos de la ley, en la ley, le respondió, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. O sea, cuando les habló acerca de lo que estábamos diciendo de las tumbas. O sea, se ofendió, se endelicó, pues el fariseo, ¿no? El experto, porque era un experto en la ley, ¿no? Entonces, el fariseo le decía, creo que nos estás faltando al respeto. Y es que el respeto es muy importante para nosotros los fariseos. Es decir, que el Señor con lo que dijo, le lastimó su reputación, se ofendió porque el Señor los exponía ante las demás personas. Entonces, los hipócritas no quieren que se les saque a luz sus falsedades. Y es que cuando uno tiene una actitud sincera delante del Señor, pues no da lugar a que se le saquen falsedades a la cara porque su actitud no lo permite, sencillamente. Entonces, sienten que su reputación se les afecta, se les maltrata. Entonces a ellos no les preocupa lo esencial, la relación con el Señor, sino les está preocupando su reputación, su reconocimiento. Entonces fíjense que con todo esto que vamos viendo, vamos teniendo más elementos de juicio para nosotros ir identificando en nosotros mismos, porque recordemos que lo decíamos también en la ocasión pasada, esto no lo vamos a aplicar a nosotros, porque no tiene ningún sentido que se lo apliquemos a otro. Ay, a mí me parece que fulanito sí es un hipócrita, porque le estaríamos mirando la paja que tiene en su ojo sin mirar la viga, el poste que tenemos metido entre el nuestro. Entonces, más bien con esto nos vamos a ir evaluando nosotros mismos. Dice, atan cargas pesadas a los demás. Dice, hay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Entonces, los fariseos, que ustedes saben que su característica era la hipocresía, eran muy buenos para eso y para inventarse normas tediosas y de difícil cumplimiento, pero no tenían un corazón dispuesto como para llevar a cabo esas normas. Y sigue ocurriendo hoy en día. Hoy día muchos maestros siguen haciendo lo mismo. Mire, cargan con temor a las personas a través de sus enseñanzas. Hoy en día ustedes saben que existen muchos mm, maestros, doctores, inclusive unos doctorados, que se encuentran en YouTube con miles de charlas que además
cuando las dieron en su momento en vivo, fueron muy costosas, hablando especialmente de temas de escatología, con los que lo único que hacen es infundirle temor a la gente. Conferencias amenazantes es la forma de imponer cargas en estos tiempos modernos, ¿no? Desvían a la iglesia con falsas enseñanzas, con estudios escatológicos amenazantes, con predicciones, eh, y tienen unas conferencias que son sumamente costosas y que las van dando por todo el mundo. Y su tema esencial, pues, es el fin del mundo, la gran tribulación, la condenación, el castigo, la venida, la segunda venida del Señor, que según ellos va a venir bravísimo contra todos nosotros. Y lo único que están haciendo es cargar a la gente a través de esas conferencias, en vez de estar proclamando la gracia y el amor de Dios. En el río, ustedes saben que nosotros hemos tenido siempre la bandera de la gracia. En el río hemos estado pendientes, o Andrés siempre ha insistido en que en el liderazgo trabajemos y estemos muy ligados con el tema de la gracia, porque es que el cristianismo no es condenación, el cristianismo es apertura, la gracia es perdón, la gracia es acogernos y recibirnos el Señor porque nos ama. El Señor Jesucristo nos recibió a nosotros y nos ama sin que tengamos mérito alguno, sin ningún logro, sin ninguna eh, cosa que mostrar, sin nada con qué venir a presumir, porque el Señor lo que nos decidió fue amarnos a nosotros, aún sabiendo quiénes somos, nos recibió como somos, nos acepta como somos, perdonó nuestros pecados, como lo hemos dicho hasta el cansancio, del pasado, del presente y del futuro, así como somos, y resolvió amarnos, decidió, estableció unilateral y amorosamente amarnos a todos nosotros, no por lo que hagamos ni por que tengamos mérito de ninguna naturaleza. Pero estos conferencistas que hoy en día pululan por todas partes, andan asustando. ¿Qué decir? Ni qué decir de los profetas y profetisas que andan metiendo terror, proclamando temor, proclamando castigo, proclamando condenación, proclamando sufrimiento, proclamando venganza de Dios, como si el Señor a sus hijos les quisiera aplicar venganza. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia conozcamos la escritura para que no nos dejemos engañar con este tipo de falsas enseñanzas. Como les digo, los temas esenciales para ellos son eso, la escatología, el castigo, la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros conocemos la escritura, aprendemos a discernir y a identificar las enseñanzas que no son sanas, que no nos convienen. Y miren ustedes que existe entre el pueblo cristiano y entre el no cristiano una comezón muy grande por saber cómo van a ser las cosas, cómo va a ser el fin del mundo, si la gran tribulación va a ser antes del rapto o después del rapto, si la iglesia irá a estar en la gran tribulación, si somos premileniaristas o posmileniaristas o somos amileniaristas, y la verdad es que la Biblia no es clara con respecto a eso. No es, tanta es la falta de claridad que hay en ese aspecto, que existen muchas posturas, escuelas y tendencias de pensamiento que defienden una de esas tesis o la otra. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros sepamos que hay un futuro glorioso para su iglesia. El cuándo, el cómo y los detalles el Señor no los quiso dar con precisión, pero todo el mundo vive con esa comezón de querer saber qué es exactamente y cuándo va a ocurrir y cómo. Eso no es de nuestro interés. La verdad es que este asunto es un asunto de fe y nosotros creemos en el Señor por fe y el Señor quiere que dependamos de Él por fe. Entonces nosotros no debemos estar como muy preocupados por eso. Lo que sí sabemos es que el Señor tiene un futuro glorioso para su iglesia. Ahora, sobre todas esas enseñanzas que dan, nosotros tenemos que tener el suficiente discernimiento también, el conocer la palabra, estudiarla, para poder contrastar esas enseñanzas contra lo que dice la Escritura, a ver qué es lo que realmente están diciendo, porque es que hay muchos conferencistas modernos, muy costosos, que están dando este tipo de enseñanzas que no son buenas. La otra cuestión es el asunto de la llave. Se apropian del conocimiento. Dice, ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. O sea,
habían robado a la gente el conocimiento de la palabra de Dios y ellos se lo habían apropiado. Es decir, ya le habían hecho creer a la gente que ellos son los únicos que tienen el conocimiento y que nadie más lo podía tener. Se habían apropiado, adueñado de ese conocimiento, es la expresión que el Señor utiliza, y lo hicieron como algo exclusivo para ciertas personas, exclusivo para ellos, para esos líderes. Y si nosotros en un momento dado resultamos haciendo eso, en el manejo que en un momento dado le estemos dando a un discípulo o algo por el estilo, tenemos que identificar, oiga, estamos siendo unos hipócritas completos. ¿Qué hicieron? Complicaron las enseñanzas de la palabra, hicieron del conocimiento de las cosas del Señor algo muy complicado, algo muy exclusivo para ellos, ¿no? Y convencían que ese conocimiento solamente estaba al alcance de ellos. ¿De quiénes? De los expertos en la ley. Por eso el Señor les hablaba de expertos. A mí me hubiera gustado ver la forma como el Señor les decía expertos a ellos, porque se las creían de verdad. Y dieron a entender y le enseñaron al pueblo que el conocimiento solamente lo tenían ellos, los maestros de la ley, que ellos solamente son los entendidos para comprender y discernir y analizar la ley. Y ni entraban al reino de los cielos, ni dejaban entrar a otros, porque con ese engaño, pues desviaban a la gente, que eso era lo que al Señor más le ofendía de todo este asunto. Obstruyen la relación con Dios, ¿no? Es decir, le impedían el acceso a otras personas a Dios porque generando una forma tan complicada de acercarse a Dios, en vez de facilitarlo, lo estaban dificultando, ¿no? Igual ocurre hoy que muchos creyentes se han dejado engañar por esos falsos maestros, hasta pagan esas conferencias que son supremamente costosas. Yo he escuchado de personas que me cuentan lo costosas que son esas conferencias y yo digo, no, pero por Dios, ¿cómo van a pagar por ir a escuchar mentiras? Entonces, volvieron la relación con Dios algo muy especializado, ¿no? Que se requiere un conocimiento muy extraordinario, tiene que saber hebreo, arameo, griego, y complicaron lo que es una sencilla relación de amor con Dios, ¿no? Y nos convirtieron eso en una carrera profesional para poquitos, para algunos no más. Entonces, aquí en esto hay que ser muy claros. Nosotros no podemos dejarnos llevar por eso y dejar que nuestra vida cristiana se convierta en eso. Pero tampoco nosotros nos podemos ir al otro extremo. Ah, no, lo mejor es ser un ignorante completo y creer con la fe que tanto se habla por ahí, la fe de Carbonero, la fe ciega, la fe que no entiende, la fe que no analiza, la fe que no piensa. No, señor. Es decir, nosotros no podemos permitirnos ser unos ignorantes en el conocimiento de la palabra, unos neófitos y fácilmente engañables por desconocimiento, por ignorancia. Pero tampoco podemos permitir que esto nos lo vuelvan una cosa tan complicada como para que nadie se pueda acercar. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, cuando daba una enseñanza, Él era tan claro que lo entendía una persona que no tuviera experiencia y conocimiento en las cosas del Señor, pero también lo entendía el docto, el entendido lo comprendía muy bien. Por eso que hasta se ofendían los fariseos, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. No nos podemos ir al extremo de que no, esto es para unas personas supremamente capacitadas y que toca ir a hacer la maestría, el doctorado, el no sé qué, el instituto, el otro instituto y el otro instituto, y no podemos predicar la palabra del Señor, enseñar sobre una relación de amor. Pero tampoco nosotros podemos caer en el extremo contrario de convertir la fe en un manejo irresponsable e ignorante de las enseñanzas de la palabra. No, de eso no se trata tampoco. Entonces, en este aspecto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tener en cuenta que el mejor maestro que hay para esto, para comprender su palabra, es el Espíritu Santo. Él es nuestro mejor maestro. Él es la persona que nos, como dice la Escritura, nos guía a toda verdad. Y yo sé que muchos de ustedes podrían hablarnos durante horas enteras de las cosas que han aprendido en su relación, en su intimidad, en su trato con el Espíritu Santo, porque nos enseña maravillosamente, de una forma que se nos hace más difícil olvidarlo que recordarlo, porque Él es el Maestro por excelencia. El Señor les advirtió a ellos, les dijo, están condenados. Serpientes,
camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Entonces, más o menos, de acuerdo con lo que el Señor dice en este pasaje, pues estos hipócritas se condenarán. Los llamó serpientes y camada de víboras. La serpiente en la escritura es el diablo. El Señor los identificó directamente con Satanás y les adelantó, ¿no?, que se van a condenar. Entonces, para el Señor es tan repugnante este pecado, tan perverso y tan desagradable, que este pecado conduce a la condenación. Miren ustedes, la hipocresía, sobre todo en el liderazgo espiritual, ¿no? El pecado, este tipo de pecados es detestable para el Señor. De hecho, pues todos los pecados lo son, pero este pecado en particular porque aleja a la gente de sus santos caminos. Es algo que ofende profundamente al Señor, y por eso les advirtió a sus discípulos en ese pasaje con el que iniciamos estas charlas, que se cuidaran, que se guardaran de la levadura de los fariseos. Otra cosa que hace el hipócrita es pervierten el deber ser de las cosas. Entonces, el Señor Jesucristo mide la espiritualidad en términos de carácter, mientras que el fariseo lo miden en términos de activismo, de lo que hacen, en términos de cumplimiento de normas. Entonces, es muy fácil que nosotros, sin darnos cuenta, terminemos cayendo en ellos, sobre todo en el manejo o en las actividades permanentes de tipo eclesial. Cuando nosotros participamos en las actividades eclesiales, bien sea sirviendo o bien sea asistiendo, terminamos metidos en tanto activismo que podíamos terminar perdiendo de vista lo que realmente importa. Cumplimos con esta reunión, con esta otra reunión, con aquello, y terminamos cumpliendo normas, ¿no? Es muy fácil terminar cayendo en esto, cambiando la relación de amor con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por el cumplimiento de una serie de normas, de una serie de una lista de chequeo a la cual le cumplimos, le vamos tachando, ¿no? Entonces, muchas ocupaciones y poca intimidad con Dios. Recordemos que lo hemos visto en otras ocasiones y me parece importante recalcarlo. Lo más importante en la vida cristiana es la relación con el Señor. Entonces, a veces nosotros debemos estar como permanentemente revisando, porque a veces el estar en tantas actividades de tipo eclesial pueden distraernos de lo realmente esencial. Ahora, eso es algo en lo que de lo que nosotros debemos estar pendientes. Mas no quiere decir que una persona que participa en diferentes actividades en la iglesia es que cayó en esto. No, pero sí que estemos atentos para no ir a caer en ello, o para que vayamos a caer en esas actitudes de presunción de conocimiento. Otra cosa que el Señor advirtió y que nos dio a conocer allí es que siempre habrá hipocresía que mata. El Señor anuncia que los hipócritas seguirán operando, seguirán condenando y asesinando a más hombres de Dios. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Y les habló de los profetas que ya han asesinado. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Sí, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, pues este caso de Zacarías es de un hombre que en uno de los reinados eh, cometió el grave delito de profanar el templo, de impedir que se siguiera adorando al Señor y de rendir culto a otros dioses. Entonces, el profeta Zacarías le advirtió que eso no estaba bien. Entonces, fácil, lo mandaron a matar. Entonces, lo más, digamos, asombroso de esto es que el profeta Zacarías fue apedreado, ¿no? Y fue dentro del templo del Señor, porque dice que fue entre el santuario y el altar. Dice, y les dice, y ustedes son culpables de mucho más.
siendo padres espirituales de hipócritas, se están formando más hipócritas, están generando más hipócritas, están desde ya generando la posibilidad de que exista mucha más hipocresía en el mundo. Entonces el Señor advierte, siempre habrá hipócritas. Y aquí hay unas preguntas que me parece interesante considerar o que vale la pena tener en cuenta. ¿Si será que la hipocresía es una decisión? ¿Si será que es algo impuesto por las expectativas de otras personas? O sea, yo no soy culpable de ser hipócrita, sino que otras personas me obligaron a hacerlo. ¿Si será que la ley genera hipocresía? Es una pregunta interesante. Si sería posible que Dios hubiera instituido la ley para que esto generara hipocresía. Y pues es bueno que en vez de dejar solamente las preguntas planteadas, también analicemos un poco. Mire, la ley, eh, la ley no fue diseñada para que nosotros nos convirtiéramos en hipócritas, pero la ley sí tiene una gran facultad. Es que la ley saca a la luz lo que realmente hay en nosotros. Si una persona es un hipócrita, la ley va a ser de su encanto. La ley le va a gustar mucho. ¿Sí? No quiere decir que la ley fuera diseñada para que nosotros fuéramos hipócritas, pero sí por lo menos va a ayudar a mostrar, la ley tiene esa facultad de ayudar a sacar a luz lo que hay en el corazón. Eso ocurre como cuando dicen que una persona cuando era pobre era muy buena persona, pero cuando consiguió dinero cambió, se volvió diferente. La verdad es que la persona no cambió ni se volvió diferente por el dinero, simplemente sacó lo que realmente era, dejó ver cuál era su cara oculta, pero no fue que cambió con el dinero, solamente que el dinero le ayudó a mostrar realmente quién era. Lo mismo pasa con la ley ayuda a mostrar, a sacar a luz lo que realmente uno es, pero la ley no fue diseñada para convertirnos a nosotros en hipócritas. Sin embargo, leyendo a alguno de los autores, encontraba estas preguntas y aunque él no las consideró las respuestas, me parece que es muy interesante o vale la pena considerar lo que estas preguntas encierran. Entonces, fíjense ustedes, la ley no fue diseñada para que nosotros fuéramos hipócritas, pero la ley sí, y tiene esa gran facultad de que ayuda a sacar esa hipocresía a la luz. Y veamos algo acerca de la raíz del problema. Dice, tampoco ustedes pueden todavía entenderlo, dijo Jesús. No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa por la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Entonces, nuestra manifestación externa, la hipocresía que nosotros tengamos en un momento dado, también surge de lo que hay adentro. Fíjense ustedes que lo externo realmente es irrelevante, entre comillas, y porque todo lo que nosotros tenemos en nuestro aspecto externo proviene de lo que realmente hemos desarrollado en nuestro interior. Entonces, miren que el Señor nunca se enojó por un corazón contaminado, por una persona que fuera pecador. El Señor habló directamente y trató de acercarse precisamente a los pecadores, a los ladrones, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a la gente que más necesitaba, ¿no? El Señor nunca insultó a los pecadores. Uno nunca ve al Señor insultando a una prostituta o a un ladrón. No, no hizo eso. Jesús lo que sí se refirió fue al pecado, ¿no? Y de lo que el corazón contaminado puede causar en una persona. De eso sí habló y en eso sí fue enfático. Y que nosotros nunca seríamos sanos hasta que nosotros no nos quitáramos esa máscara y hasta que nosotros no nos demos cuenta que el problema está adentro, no afuera. Entonces nosotros tenemos que ir reconociendo realidades. Dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí es importante considerar eso que está escrito ahí. Hay algo peor que el pecado y es la hipocresía acerca de nuestro propio pecado, o sea, ni siquiera reconocerlo. Entonces, como hemos dicho, pues la hipocresía pulula en todos los ámbitos de la vida del ser humano, ¿no? Y por supuesto, pues la iglesia no es el lugar de excepción donde la hipocresía también toma ocasión, ¿no? Entonces, hay que partir de esta realidad. Nosotros todos tenemos hipocresía en mayor o menor grado. Tenemos algún grado de hipocresía y tenemos que estar trabajando pendientemente, permanentemente en eso, en contrarrestar, en descubrir. Y por eso es que es importante que en este seminario se hayan sacado a luz pues esos síntomas
para que nosotros los identifiquemos y podamos nosotros mismos descubrirnos, no mentirnos a nosotros mismos, dejar de mentirnos a nosotros mismos. A veces nos creemos justos por nuestros propios méritos, creemos que tiene valor nuestra vida por nuestros propios méritos. En estos días, estudiando lo que se ve en la triada, en el estudio del factor ABA, veíamos eso, qué es lo que realmente nos hace sentir exitosos, de qué nosotros podemos actarnos, qué es lo que nos hace a nosotros creer que tenemos una gran importancia. Y la respuesta no es nuestros logros, la respuesta no es lo que hemos alcanzado, la respuesta no es la opinión que tienen los demás de nosotros. La respuesta no es que estamos haciendo esto o aquello en la obra. No, lo que nos da valor a nosotros, lo que nos da realmente valor en la vida, es ser hijos de Dios, reconocer a nuestro Padre, el vivir como hijos y tener una relación con Él. Eso es lo que nos da valor, que el Señor nos haya hecho hijos suyos, que nos haya rescatado del mundo, que un día hayamos podido entender que la obra del Señor Jesucristo nos rescató, nos salvó, nos limpió el Señor, nos quitó todos los pecados y ahora somos aceptos delante del Señor. Eso es lo que nos da valor, no que lo que nos reconozcan los demás, en absoluto, ¿no? Entonces no podemos nosotros andar creyéndonos justos por nuestros propios méritos. Nosotros no vamos a poder cambiar si no somos sinceros con nosotros mismos. Bien, el ser humano, esta es una frase que la tomé de los alcohólicos anónimos. Ustedes saben que los alcohólicos anónimos, ellos establecieron como norma que la persona que acudió algún día donde ellos, cada vez que se presente con su nombre y diga, soy un alcohólico. Entonces, es algo parecido lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que tenemos algún grado de hipocresía. Si uno no reconoce que tiene algún grado de hipocresía, pues ya ha caído en eso. Entonces, los alcohólicos anónimos, ellos hacen que sus discípulos o las personas que están recibiendo ayuda de ellos reconozcan que son alcohólicos. Y tienen este eslogan, ellos dicen, el ser humano está tan enfermo como sus secretos. Este es un eslogan de los alcohólicos anónimos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos honestidad, es urgente que tengamos honestidad personal, ¿no? Que debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que tenemos algún grado de hipocresía. Porque si nosotros no lo hacemos, pues vamos a quedar atascados donde estamos, en esa falsedad, ¿no? Eso se va a convertir en un obstáculo para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Y recordemos que es muy importante tener que estar revisando esto, debemos ser muy escrupulosos en ese sentido, porque es algo que ofende mucho al Señor. La hipocresía miren ustedes que el Señor Jesucristo nunca se anduvo por las ramas cuando se trataba de eso. Les dijo la verdad en su cara. Estuvo dispuesto hasta lo que hubo que hacer, como fue dar su vida, para no dejar ningún aviso de duda de que el Señor tiene algún grado de laxitud con la hipocresía, porque el Señor no lo tiene. Entonces, si lo más importante es nuestra relación con Dios, entonces debemos ocuparnos de todo, porque al Señor no le interesa nuestro aspecto externo solamente. Al Señor le interesa en nuestro corazón, lo que hay en el interior de nuestro ser, lo que realmente nosotros somos, lo que realmente estamos siendo, y no lo que estamos mostrando. Entonces, nosotros tenemos que tener esta claridad y este reconocimiento de realidad. Bien, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, ¿no? Entonces, algo esencial y que nosotros debemos considerar y tomar en cuenta, que nosotros no debemos andar preocupándonos por ocultar. El Señor lo sabe todo acerca de nosotros. Él conoce las cosas más sucias, las cosas muertas, las cosas más detestables, nuestros pensamientos más absurdos y todo lo que hay en nuestro corazón.
Y el Señor, el único plan, el único propósito que tiene con nosotros es limpiarnos de todo eso, quitarnos todas esas cosas de nuestra vida, y eso se va haciendo a través de la interacción con el Espíritu Santo. Cuando uno va interactuando con el Espíritu Santo, deja de hacer las cosas por quedar bien y las empieza a hacer de manera genuina, y empieza uno a ser bueno de manera genuina. Por eso es que la, la gracia no es licencia para pecar en absoluto, porque en la medida en que uno va estrechando más su relación con el Señor, va adquiriendo la libertad para hacer lo bueno y va dejando atrás lo que no es santo. Entonces, tenemos nosotros que tomar decisiones respecto a esto. Nosotros tenemos que decidir si vamos a quitarnos o no la máscara, o si la vamos a seguir conservando y vamos a seguir tratando de aparentar. Y entre más nosotros retardemos quitarnos la máscara, más tarde se va a retardar nuestra libertad, porque nuestra libertad surge a través de la interacción con el Espíritu Santo. Ahí es donde empezamos a cambiar y ahí es donde empezamos a ser libres para hacer el bien. Entonces la hipocresía nos lleva a estar estancados, nos conduce a una parálisis espiritual, ¿no? A continuar haciendo las mismas cosas de siempre una y otra vez. Y cuando uno sigue haciendo las mismas cosas de siempre una y otra vez, no va a haber cambios. Es absurdo pensar que nuestra vida va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. No va a cambiar. Entonces, seguiríamos viviendo como hipócritas y siendo como hipócritas. Es algo de lo que nosotros debemos cuidar. Y el gran problema de la hipocresía, tenemos nosotros que considerar el gran problema de la hipocresía. Dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, es importante considerar que esto fue algo que enojó al Señor. Es decir, el daño que nosotros causamos con nuestra propia hipocresía. Enojó el daño que le hacemos a otros. ¿A quién? A las personas que nosotros estamos también ayudando a guiar el camino. Y Jesús siempre estuvo enojado contra los hipócritas y religiosos porque hacían caer a los otros en el hoyo, porque eran ciegos y el Señor se los dijo. Y recuerden ustedes que hace poco Andrés en la prédica lo decía, hipócritas, guías ciegos. ¿Por qué? Porque conducen a otros a un camino que ellos ni siquiera tampoco ven. Entonces, con su hipocresía, distorsionan la verdad. Entonces, el Señor, por eso es que en esto es tan enérgico. Y hoy día, pues, como ustedes saben y lo hemos dicho, y creo que es bueno repetirlo, sigue ocurriendo lo mismo, siguen presentándose estas cosas. Hay una gran responsabilidad en el liderazgo. Nosotros tenemos, las personas que están en grado de liderazgo, ahí tenemos todos una gran responsabilidad. Como les digo así, si una persona no sea de un ministerio particular de la iglesia, todos somos guías de otras personas cuando le compartimos de Cristo a alguien. Entonces, tenemos no solamente un privilegio de poder ayudar a guiar a una persona por el camino, sino que también tenemos una gran responsabilidad al respecto y debemos estar más atentos a lo que ocurre en nuestro interior. Entonces recordemos, como lo decían los de Alcohólicos Anónimos, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Entonces los fariseos, aunque aparentaban obedecer la palabra de Dios, solamente seguían preceptos humanos. Los habían ideado solamente para proteger sus propios intereses. Habían convertido sus tradiciones humanas en ley divina y obligaban a los demás a su cumplimiento riguroso. Y afirmaban ser los más observadores de la ley. Entonces todo esto es, digamos, el gran problema. Redujeron la relación con Dios a una cuestión de normas y a tradiciones que invalidaban esa relación con Dios. Y decían que esa era la forma correcta de honrar al Señor. Por supuesto, el Señor los reprendió duramente por todo ello, y el Señor fue muy severo con respecto a esta conducta. Atacó fuertemente, especialmente a los líderes espirituales de su época. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Que sus enseñanzas impedían a sus discípulos acercarse a Dios. ¿A cuáles discípulos? A los discípulos de los fariseos. Le impedían a ellos que se acercaran a Dios, a nuestro Padre Celestial, quien tanto anhela que los hombres pecadores y todos nosotros nos acerquemos a Él. Les bloqueaban una relación sencilla y amorosa con Él, y se la habían convertido en un asunto difícil, imposible de lograr.
Entonces, ¿qué tendremos que decir nosotros con respecto a lo externo y a lo interno? ¿Será que al Señor le importa solamente lo interno? Pues no, al Señor le importa lo interno y lo externo, porque lo externo será consecuencia de lo que es dentro también. Entonces, el Señor manifestó ese mal que causa la hipocresía. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar los que quieren hacer. Jesús estaba muy enojado por el mal que causaban. Pervierten el deseo sincero de otros de seguir al Señor. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ya vamos a terminar. Entonces, aquí tenemos como un resumen de toda esa sintomatología. Para terminar, me retrasé un poquitico por la interrupción que tuvimos, pero ya terminamos. Entonces, solo les importa la apariencia, vamos a revisar esos síntomas. Quieren ser vistos, critican lo que hacen los demás, juzgan y condenan a otros, tienen falsas expectativas de bendición, tienen falsas expectativas económicas, se aferran a la tradición, buscan impresionar a los hombres y luego a Dios, quieren pruebas, convierten la fe en un negocio lucrativo, no practican lo que predican, buscan reconocimiento, se creen más justos que los demás, se preocupan solo por lo externo, se ofenden si no se les da reconocimiento, atan cargas pesadas a los demás, se apropian del conocimiento, no entran ni dejan entrar a otros, obstruyen la relación con Dios, pervierten el deber ser de las cosas, pervierten el deseo sincero de otras personas. Miren ustedes, tenemos una listica que se podría aumentar mucho más, pero una lista como básica de las cosas con las cuales o de las que nosotros debemos estarnos cuidando. Y para terminar, pues el Señor presenta o nos habla de otra levadura que es la que estaremos estudiando con el favor del Señor en la próxima sesión. Una levadura que es bien diferente, que presenta una diferencia muy grande, pero es una diferencia que también hunde. Y como para que dejemos abierto el tema, les comento esto. El Señor les habló inicialmente del árbol de mostaza, pero después les dijo esto. Les volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Y aquí el Señor está hablando ya no de la levadura de los fariseos, sino está hablando de lo que es el reino de Dios. Aquí hay que compararlo y él dijo, como la levadura que una mujer tomó. Entonces aquí el Señor está hablando como la predicación del Evangelio, como el Evangelio de Dios hundirá por todo el mundo también. Y vamos a entrar a mirarlo como algo muy pequeño que inició apenas con 12, vendrá a ser mucho más grande. Y el Señor habló en este pasaje también del árbol de mostaza. Les dijo como una pequeña mm, semilla puede dar lugar a un árbol en el que se vienen a acoger muchos, que es el reino de Dios mismo, ¿no? Entonces, esta levadura también cunde por todo el mundo y esa mujer podría ser, se los dejo ahí a ustedes en su corazón, podría ser la iglesia. Entonces, vamos a estar, Dios mediante, en la próxima semana hablando de esta otra levadura para que nos demos cuenta eh, de una interpretación diferente propuesta por el mismísimo Señor Jesucristo de levadura y cómo el Evangelio va a cundir por todo el mundo también. Entonces, por hoy dejamos hasta ahí. Les agradezco mucho su atención y con el favor del Señor continuaremos.